Hola, muy buenos días, bienvenidos a mi canal del Espejo del Trader, soy Judith y bienvenidos una semana más, hoy lunes 20 de enero, a estos vídeos de preparación de análisis de activos en este tipo de operativa más swing. Y os agradezco a vosotros pues la participación, me habéis enviado por comentarios en este mismo canal, en los vídeos anteriores, vuestras sugerencias de activos que queráis que queríais, ¿no? que analizara en el día de hoy, y en ese sentido pues he escogido 5 activos para pues bueno, hacer un poquito este trabajo de análisis de marcos superiores, de encuadre, de buscar escenarios operativos, y vamos a ello. Antes de empezar, como siempre, recordaros que estos vídeos tienen el foco 100% formativo, que en ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Bien, pues venga, vamos a arrancar. Si os gustan estos vídeos, me lo dejáis en comentarios, cualquier sugerencia es bienvenida, cualquier recomendación, etcétera. Y si os gustan, pues darle un like y suscribiros al canal, os agradecería pues muchísimo. Venga, vamos a empezar. Vamos a analizar primero el eurodólar. Esta divisa ya analicé la semana pasada, con lo cual ya la tengo un poco graficada. El resto no. Vamos a hacer un poco la graficación juntos, pero esta sí para agilizar un poquito pues el vídeo. Así que empezaremos con ella. Eurodólar, marco temporal mensual, no hemos cambiado de mes, pero para coger un poquito el enfoque de los marcos superiores, aquí teníamos un poco una zona de soporte muy potente, aquí en este nivel que coincidía con esos máximos comunes, esa estructura de giro del año 2000-2002, y antes de ese nivel pues estamos un poquito por encima. Vuelvo al presente, espera que lo encuadro bien, ahí, vamos a ampliarlo. Y ahí vemos un poquito la vela del mes, que está, rompió un soporte que ahora lo veremos más en detalle en marcos inferiores, toda esta zona de aquí, y que ha ido a buscar el siguiente nivel de soporte, la zona del 1,02 aproximadamente, que también es un nivel técnico anterior. Vamos a bajar al marco semanal para verlo con más detalle, porque en mensual no se aprecian bien estos niveles, y aquí sí. Venga, enfocámonos aquí, Ahí estamos, nos enfocamos aquí en el más presente. Aquí tenemos, este nivel de aquí fue resistencia, aquí lo vemos un poquito, ¿no? En el año 2022, luego se rompió fuertemente al alza, polarizó a soporte, aquí lo vemos en noviembre de 2022, ya actuó como soporte y ha vuelto el precio a encontrar pues soporte en esa zona. Con lo cual ya tenemos aquí un poco un escenario mayor, ¿no? Es decir, tenemos los mínimos aquí del mes y del año en este nivel, que fue el nivel técnico anterior de soporte, que en caso de que se perdiera esta zona, nos llevaría muy probablemente a ir a buscar el número psicológico 1, la paridad, que también coincide con una zona técnica anterior, ahí lo vemos, un soporte de julio de 2022, que luego actuó bien como resistencia aquí, vemos este mes de octubre, que el precio subió, encontró resistencia en esta zona y se giró, luego ya se rompió al alza, pero al tener también la confluencia del número redondo, pues puede ser un objetivo de precio bastante probable de alcanzar en caso de perder, repito, los mínimos actuales del año. Pero bueno, antes de que esto ocurra, vamos a ver un poco más en detalle los últimos movimientos técnicos que ha hecho este par. Fijaros que tras alcanzar esta zona de soporte el precio ha rebotado y está subiendo ahora. ¿Cuál podría ser el objetivo del precio y qué podríamos tener ahora aquí? Fijaros que las estructuras que ha dejado el precio son bajistas. El precio aquí bajó, rompió este nivel de soporte, la zona del 1,06 aproximadamente, dejando este mínimo de aquí, de mitad de noviembre. Hizo un pullback muy limpito, continuó bajando, no pudo con esta zona, rebotó, finalmente lo rompió y ejerció de resistencia. Aquí lo vemos. A principios de año el precio subió, llegó a esta zona, de 1,0436 aproximadamente, y bajó. Vamos a verlo mejor en gráfico diario, porque es que si no, no se aprecia bien los últimos movimientos, ¿no? Aquí lo vemos. Fijaros esta bajada. Aquí hubo la corrección, el pullback, que de alguna forma un poco penetró toda esta zona de aquí, llegó a alcanzar este nivel, el 1,04, un poquito por encima, continuó bajando, volvió otra vez a este soporte y rebotó. Y estamos ahora un poco enredados. O sea, en gráfico diario podríamos decir, ¿no?, que la tendencia ahora a corto plazo es como un pequeño rango bastante irregular, con una zona de resistencia bastante clara y marcada aquí en la zona del 1,04 aproximadamente, y este soporte también más o menos en la zona del 1,02. Todo lo que sea
movimientos intermedios entre estos dos niveles, realmente es un poco ruido, porque ya digo, repito, estamos ahora mismo ya en una fase un poco lateral, con 2 toques en la parte inferior y por tanto cualquier movimiento aquí no tiene ahora una dirección clara. Lo interesante sería, para poder plantearnos operaciones en este enfoque de operativa swing, sería que rompiera o por la parte superior, por la zona del 1,04, esta resistencia, lo que podría llevarnos incluso a ir a buscar la zona del 1,06, sería la siguiente resistencia relevante, o perder los mínimos anuales, que nos llevaría probablemente a la zona del 1. Sería un poco lo que podríamos llegar a plantearnos más para una operativa swing. Claro, evidentemente, si hacemos algún tipo de operativa más a corto plazo, más intradía, pues movimientos menores serían interesantes de buscar. Pero todo lo que sea ahora mismo operar por aquí es complicado. También nunca nos olvidemos de los giros. En la zona de resistencia, en la zona de soporte, ya vemos un poco que el precio cada vez que llega, ¿no?, a esta zona, pues un poco reacciona y tenemos ahí un posible giro. Bien trabajado, podríamos plantearnos operaciones así en ese sentido, ¿no? Giros en resistencias y giros en soportes. Repito, todo lo que sea entre medio tiene más complicación para ese tipo de operativa. Giros en los extremos, bien observando, ¿no?, lo que ocurre ahí en esa zona, podría ser planteado, y luego evidentemente ruptura de una resistencia, ruptura del soporte, pues nos llevaría posiblemente a las siguientes zonas relevantes que hemos definido, y podríamos también tener oportunidades operativas pues interesantes, ¿no? Siempre viendo qué ocurre en cada zona, cómo se comporta el precio y actuando, por supuesto, siempre bajo nuestras reglas, nuestro sistema, sabiendo muy bien qué tenemos que hacer y qué tenemos que observar para poder hacer alguna cosa. Repito, entre medio, cuidado. Bien, vamos a otro activo, otra divisa en este caso, libra dólar americano. Aquí vamos a gráfico mensual. Como este es el primer día que analizamos este activo en estos vídeos, vamos al gráfico mensual y hacemos una graficación un poquito más completa. Lo amplío un poquito si no se ve nada. Aquí vemos un poco lo que está ocurriendo. Es el gráfico mensual, ¿eh? Lo amplío bien para que se vea con claridad. Vamos marcando zonas relevantes. Aquí tenemos esta zona de aquí, ¿vale? Y se ve un poco este soporte. Espera que lo tiro para atrás. Toda esta zona de aquí. Luego ya acabaremos de definir bien en marcos inferiores. Luego tenemos también este nivel, estos mínimos de 2023, que estamos un poco ya apoyándonos en él. Luego tendríamos también esta zona, que ya la acabaremos de ver, un soporte que se ha roto, estos mínimos de aquí de 2024. Y luego ya estamos viendo en el mes de enero ruptura de los mínimos del año pasado, acercándonos a los mínimos, aquí un poco, no de 2023, porque aquí tenemos los mínimos de 2023, pero sí un nivel de soporte bastante relevante que podría ser también un punto de reacción del precio. Que bueno, ya lo veremos un poco cómo se comporta, ¿no? Vamos a ver en detalle todo esto, pero de momento contexto bajista. Aquí vemos claramente pérdida de los mínimos del año pasado y dirigiéndonos a zonas de soporte del año 2023. Bajamos a marco semanal, ampliamos para ver bien todo esto y aquí lo tenemos. ¿Vale? Fijémonos también como una zona de resistencia relevante, este nivel de aquí. Aquí el precio dejó un soporte, aquí se ve un poco el rebote, muy ligero, luego ya se rompió, ejerció de resistencia, lo veremos mejor en el gráfico diario, y continuación de las bajadas que nos está llevando a este nivel de soporte. Repito, aquí tendríamos el siguiente, lo voy a definir un poco mejor. Me gusta marcar mucho los niveles, teniendo en cuenta pues esos mínimos y cierres de velas, ¿no? Entonces, más o menos, para no marcar un área tan grande, definimos esta zona como el siguiente soporte relevante, y este es el que nos encontramos ahora mismo, pues ahí que hemos alcanzado y que podría profundizar un poco más, ¿eh? Estamos todavía, pues eso, una llegada muy incipiente, ¿no? Vamos a bajar al gráfico diario para ver un poquito más en detalle todo esto. Vale, aquí se ve bien. Tiro para atrás, ahí se ve toda esa zona, ¿vale? Y fijaros cómo el precio, un poquito, ¿no? El motivo por el cual el precio se frenó aquí, que hemos marcado esta zona que ya se veía en gráfico semanal, ¿no? El por qué, ¿no? Cuando rompió esta zona de soporte, el 1.25, el impulso bajista que se produjo terminó aquí.
que era este nivel de soporte, que fijaros que aquí no se frenó porque sí, no en el aire, sino que venía de atrás. Aquí el precio dejó una estructura de giro bastante compleja, bastante larga en el tiempo, que una vez rota, a cabo del tiempo incluso no aguantó, ¿no? Como soporte, polarizó a soporte, ¿no? Y también, ¿no? Aquí a principios del año, cuando el precio rompió este nivel, también aguantó esta zona y provocó el origen de este pullback, que luego ya continuó con la tendencia bajista, un fuerte impulso bajista que lo llevó a la siguiente zona de soporte, que es un poquito estos mínimos de esa estructura de giro, ¿no? Que estamos comentando. El precio siempre tiende a ir un poco ahí de nivel a nivel y tenemos que tener, por tanto, una graficación pues bien hecha para poder observar qué niveles son los siguientes, ¿no? En este caso de soporte. Vale, vamos a hacer los ajustes pertinentes de niveles para definirlo más. Si es que encuentro el origen aquí, que como a veces traslado tanto las zonas que ya se me escapan del radar. Y también marcaré este nivel, bien definidito. A mí me gusta también mucho tener en cuenta los niveles en lo que es el más presente. Es decir, si aquí había... Espera, que lo encuadro. Si aquí lo amplío bien. Si aquí había una zona de soporte que venía de atrás, cuando el precio, en lo que es la más actualidad, ¿no?, regresa a esta zona, yo quiero tener en cuenta ahora el nivel más cercano en tiempo, realmente la última reacción del precio a una zona que a lo mejor es más antigua, hace un año más, pero que ahora me ha dejado aquí este nivel, ¿no? Con lo cual lo marcamos aquí. Pero fijaros que luego lo que ocurrió, cuando el precio rompió este soporte, con este fuerte impulso, la corrección que se produjo fue muy leve. Muy leve. O sea, de todo este impulso bajista, si marcásemos, ¿no?, también un poquito esos retrocesos de FIBO para ver confluencias, fijaros que esta zona coincidía con el 50%, más o menos, y el precio simplemente corrigió un 38%. Debido a la fuerza bajista que tenía este par, pues la corrección fue muy débil, no alcanzó, no hizo el pullback, ¿no?, clásico a la zona anterior de resistencia, perdón, de soporte roto, no llegó a alcanzar esa zona, se detuvo ahí en un punto intermedio, ¿no?, en el 1,23 más o menos, en ese 38,2%, ¿no? Con lo cual, a la hora de definir ahora un poquito pues niveles y plantear escenarios, el escenario bajista está claro, es decir, si rompiera este soporte, el siguiente objetivo que tendría el precio, ¿no?, muy probablemente, evidentemente siempre hablamos de probabilidades, pues sería este nivel de aquí, que son los mínimos del año 2023, ¿vale? Ahí tendríamos pues la siguiente zona potencial de soporte que podría ser el siguiente objetivo, ¿no? Realmente a nivel técnico es que no hay tampoco pues mucho más allá, aparte de a lo mejor un nivel intermedio aquí en la zona del 1,2, también por ser un poquito, ¿no?, un número redondo, y ya se ve cierta reacción del precio, ¿no?, aunque fue un poco ya hace tiempo de eso, pero de alguna manera en algún momento, ¿no?, también se detuvo ahí y podría ser un punto intermedio más que nada para fijar algún soporte, ¿no?, entre pues los mínimos del año, ¿no?, y ese mínimo de 2023, pero es un soporte ya de menor importancia, podría ser pues a lo mejor un punto de apoyo de un final de impulso que nos diera incluso un juego para una operativa, tendríamos un poquito este trabajo en cuanto a soportes pues bastante marcado, ¿no? Perdemos los mínimos anuales, cuidadito con la zona del 1,2 y posible llegada al soporte importante de mínimos de 2023. Como resistencia, claro, ahora tenemos aquí, ¿no?, este impulso bajista, una corrección al 38, ha hecho la continuación bajista, de momento no ha profundizado mucho en ella, no ha roto evidentemente el soporte de los mínimos del año. Entonces ahora, como escenarios que podríamos plantearnos, son un poco más complicados. ¿Por qué? Para mí, yo un poco digo mi opinión, podría ser que la corrección profundizara un poco más y el precio llegara a alcanzar esta zona de resistencia, hiciera un poco el pullback, ¿no?, para decir de alguna forma, más completando, ¿no?, este recorrido, es decir, que subiera hasta aquí y desde aquí el precio se diera la vuelta y nos dieran la continuación bajista que llegara otra vez a los mínimos del año y desde aquí una continuación para abajo, ¿no? Con lo cual, ahora mismo, tal y como estamos, plantearnos algún tipo de operación a largo se hace complicado porque el movimiento de rebote, por decir de alguna forma, ¿no?, de inicio de corrección ya se ha producido. Entonces ahora mismo el precio podría subir un poco, bajar, no tiene ahora un movimiento, un patrón, ¿no?, que se pueda dar, que podamos de alguna forma
prever, ¿no? Porque el movimiento correctivo de alguna manera ya se ha producido, aunque sea leve. Entonces, ahora el planteamiento operativo a corto plazo se hace difícil. Para mí, lo que más me encajaría sería esperar, ver si el precio acaba rompiendo este soporte, plantearnos cortos. Espera que pongo una flechita, ¿vale? Un poco teniendo en cuenta esta zona, pero con objetivo a los mínimos del año 2023, ¿no? Si el precio llegara a hacer una corrección más profunda y llegara a alcanzar este nivel, estos mínimos que se ven aquí, ¿no? más claros, aquí un giro a corto podríamos plantearnos, siempre viendo un poco lo que ocurre. No es porque el hecho de que llegue aquí el precio ya entra un corto, ni mucho menos. Es aquello de, si lo hiciera, a ver qué pasa aquí. Y podríamos llegar, ¿no?, como siempre, bajo las reglas de nuestro sistema, a ver qué ocurre, qué movimientos hace, plantearnos algún corto y luego, si aquí se pudiera hacer, perfecto, y si no, pues todo el movimiento a corto desde aquí, sé que el precio se diera la vuelta, por supuesto, ¿no? Pero largos ahora mismo, desde donde nos encontramos, ya digo, el movimiento correctivo ya se ha producido y puede ser que no vuelva o que se quede aquí un poquito dando tumbos, ¿no?, como estamos viendo, sin una dirección clara. Entonces, yo considero que los movimientos más claros, más potentes que pueden producirse serían un poquito estos de aquí. Ruptura de soporte, continuación a corto, y si llegara hasta aquí, el giro a corto y continuación. Evidentemente, observando lo que ocurre, ¿vale? Mucha prudencia a los movimientos de aquí intermedios. Lo digo porque esto, yo cuando empecé a operar lo hacía todo, y aquello, mira, parece que rebota, ahora sube, ahora me meto a largo, luego no subía mucho, luego bajaba, y tenías aquí una cantidad de operaciones con una baja probabilidad de acierto de partida, porque no aprovechas movimientos probables, ¿no?, que son patrones que se repiten, ¿no? El precio, cuando hace el movimiento correctivo, el pullback, pues tiene, observando lo que ocurre aquí, por supuesto, pero tiene ya un movimiento probable que puede ser, que se puede dar. Pero ahora mismo, plantearnos largos, pues eso, teniendo en cuenta que haya ocurrido, ¿no?, la corrección, aunque sea muy leve, pues ya no tenemos esa probabilidad de un movimiento repetitivo. No sé si me explico. Entonces, tengamos más prudencia en ese tipo de operaciones que pueden tener, pues, mucho ruido en toda esta zona, ¿no? Entonces, siempre es mucho mejor evitarlas y buscar siempre movimientos, pues, que puedan ser más probables, debido un poquito a esos patrones que se repiten y que conocemos todos, ¿no? Bien, seguimos, Vamos al dólar americano, yen japonés. Estamos hoy con divisas. Gráfico mensual. Vamos a marcar zonas. Fijaros donde el precio, donde estamos, en la zona aquí de los 160 aproximadamente, en una resistencia anterior brutal. O sea, si el precio llegara a romper esta resistencia, el siguiente objetivo a plantear es este nivel de aquí, la zona de cercana a los 180, con lo cual es normal que le cueste que haya encontrado aquí una resistencia importantísima, porque la hay. Como soporte evidente y claro aquí, la zona de los 140. Y ya veis, si esto fuera un gráfico diario, os diría, ahora mismo, la verdad, si supera los 160, genial, ¿no? Vamos, ¿no?, a buscar alguna operación a largo, ¿no? Estamos cerca de una gran resistencia. También podríamos plantearnos, evidentemente, cortos, pero esto puede ser, pues eso, un movimiento de pausa, de corrección para seguir subiendo. Ya digo, el movimiento, ¿no?, que siempre decimos, ostras, ¿qué sería interesante para operar? Siempre tenéis que preguntaros un poquito esto, ¿no? ¿Dónde estamos? Los movimientos más interesantes que podríamos encontrar, ¿no? Ostras, pues se rompe esta resistencia, un planteamiento de largo, o si evidentemente no rompiera la zona de los 140, pasa que estamos muy lejos, un planteamiento de corto y tendríamos un siguiente objetivo súper interesante de soporte, pero entre medio estamos en gráfico mensual en un lateral, estamos en un rango, porque el precio ya ha llegado 2 veces a la zona de 140 y ya estamos, pues, casi con 2 llegadas también a la zona de los 160, con lo cual todo lo que sea operar dentro de un lateral tiene más complicación. Ahora, evidentemente, estamos en un gráfico mensual, eso no quiere, con lo cual quiere decir que tenemos juego, ¿no?, por delante, o podríamos llegar a plantearnos, ¿no? Pero ahí tenemos un poquito el contexto, lo que vemos en mensual es eso, un rango ya iniciado con 2 toques en la parte inferior y casi 2 o 3, ¿no?, si tenemos en cuenta aquí, esta llegada de aquí a la zona de la resistencia. Bien, vamos al gráfico semanal. Aquí se ve mucho más claramente.
toda esta zona, que la podemos llegar a hacer más definidita para... Lo hago un poco grosso modo, toda la graficación no estoy definiendo mucho ni tal, pero bueno, es para que estos vídeos más que nada sirven como trabajo de graficación y de planteamiento de escenarios, más allá de definir ningún tipo de operativa concreta ni estructura ni nada, simplemente es un planteamiento, un análisis, ¿no? Y un planteamiento de escenarios de activos. Vale, ¿qué estamos viendo aquí en semanal? Pues también un lateral con un último movimiento alcista que lo está llevando a esa potentísima resistencia. Podemos marcar niveles intermedios. El primero que se ve muy visible es este nivel, que fue resistencia, que se rompió y actuó como soporte. Ahí lo tenemos, alrededor de los psicológicos 150. Y también estamos viendo toda esta zona de aquí, que tenemos una resistencia que está un poco actuando como soporte, ¿no? Y vemos la vela de la semana pasada que llegó a este nivel y estamos viendo ahora mismo, ¿no? Lo que llevamos de día, que es nada, pues como un rebote. Con lo cual, en gráfico semanal podríamos decir, ¿no? Ostras, a ver, estamos muy cerquita de una fuerte resistencia. Evidentemente, si la supera, ya lo hemos visto en gráfico mensual, sería interesante buscar largos. Estamos, repito, en una fuerte resistencia, podríamos plantearnos cortos, pero ahora mismo, cuidado, porque este último movimiento alcista no ha llegado a profundizar bien en la resistencia, ¿vale? Podría ser para un planteamiento de cortos, ¿no? Que es aquello de ¿qué tendríamos que ver? A ver, yo lo que buscaría sería, primero de todo, que llegara de nuevo a esta zona. Que profundizara bien, que yo viera intención, que yo viera entrada de cortos, ¿no? Por parte, pues, de manos fuertes, ¿no? Ver un poco aquí una nueva llegada, con manipulación, algo que me diera la información suficiente de que se han posicionado a cortos. Si eso ocurriera, ¿no? Un poco pensando más allá, podría ser que el precio hiciera esto, ¿no? Ha llegado aquí, esa última resistencia rota, puede ser que actúe como soporte, que nos lleve otra vez aquí, con lo cual nos dejaría aquí en este nivel, en la zona del 155, pues un mínimo común. Hablo todo muy hipotético, de una estructura de giro que se pudiera formar aquí. Y si esto ocurriera y el precio se diera la vuelta otra vez y perdiera este nivel, este mínimo común, podríamos llegar a hacer un planteamiento de corto que podría llevarnos otra vez a la zona de los 150, ¿vale? Pero tiene que ocurrir un poquito eso, ¿vale? Todo lo que sea ahora mismo en este nivel, mucho cuidado, No, esto lo he puesto no para plantearnos que podría también ser una posibilidad de un largo, pero con muy poco recorrido, ¿vale? Porque estamos, ya digo, muy cerquita de una gran resistencia y puede ser que suba un poco, se acerque y vuelva a girar o se quede aquí atrapado, entre la zona de los 160 y la zona de los 155. Cuidado con esta zona, porque es compleja y estamos muy cerca de una gran resistencia. Pero podría ser un posible movimiento. Para ver algo claro tiene que romper al alza la zona de los 160 o romper a la baja la zona de los 155, que podría darnos este movimiento. Todo lo que sea por aquí, vigilemos. Pero si el precio llega aquí y vemos esa intención, pues ostras, a lo mejor algún planteamiento a corto en esta zona podríamos llegar a plantearlo, ¿vale? Pero tenemos que ver algo más, algo más. Para largo estamos en soporte, cierto, ¿vale? Podríamos llegar a hacer algún planteamiento viendo claramente aquí cosas, ¿vale? Que nos den información de compra para un movimiento a largo, pero ya digo, con un recorrido muy, muy corto, porque tenemos una potente resistencia muy cerquita y sobre todo, pues eso, este escenario interesante, este escenario se ocurre interesante, el giro aquí y este largo con mucha prudencia. ¿Vale? Venga, seguimos. Vamos con el índice del DAX, índice americano. En gráfico mensual, amplío bien, estamos ahí a tope en subida libre, con lo cual fuerza alcista y vamos a ver pues soportes y posibles escenarios. Ahora vemos un poquito la vela del mes actual, llevamos un mes muy, muy alcista. No se ve aquí nada en cuanto a niveles concretos, con lo cual nos obliga a bajar ya directamente al marco semanal. Y en él lo amplío. Ahí sí que vemos cosas, Vamos a ver. Ampliamos. Fijaros, esta resistencia, los máximos del año 2024, rota por esta última vela semanal. Con lo cual, tenemos un contexto alcista con una posibilidad
de iniciar un movimiento correctivo que podría llevarnos aquí a la zona de los 20.500. No digo que tenga que ser esta semana, ya veremos, pero sería un movimiento interesante, ¿no? La corrección, un throwback para continuar subiendo. Y estamos en subida libre, cerquita de un número redondo, los 21.000, pero en subida libre. Podría ser que el precio, voy al gráfico diario, siguiera subiendo, se acercara, ¿no? Ya estamos muy cerquita de los 21.000 e iniciará este movimiento correctivo. Aquí se ve muy bien y fijaros que en semanal no se veía cómo el precio, ¿no? Cuando este año ha vuelto a acercarse a esta resistencia, la primera no ha conseguido romperla, ha hecho una pequeña corrección que ha tenido, ¿no? Su apoyo en este nivel. Fijaros en lo que me interesa más de estos vídeos, ¿no? Que vayamos viendo un poco cómo el precio se comporta. Aquí teníamos esta resistencia, se rompió al alza, hizo una corrección, más o menos le confluye con el 50%, ¿no? De este tramo alcista. Aquí se quedó un poquito enredado, dejando como una estructura de giro, con unos máximos comunes coincidiendo con los psicológicos 20.000, que fue rota al alza, alcanzando la siguiente resistencia, un throwback muy claro, una oportunidad interesante. Lo que se decía un poquito con el otro activo, el dólar yen, que decía, ahora puede dar una oportunidad de largo, pero tened cuidado porque hay una resistencia pues cerca, ¿no? Pues hablaba de este movimiento. También algo parecido, ¿no? Aquí se ha encontrado con este soporte y aquí todavía tiene más peso también, ¿no? Porque era el máximo común de esa estructura de giro en soporte mayor y desde aquí la continuación hasta aquí. Porque aquí tenemos una resistencia que era muy fuerte. Lo ha roto bien, pero siempre vigilemos con estos niveles. Entonces, bueno, esto ya ha ocurrido, lo quito para no liarnos. El precio ha roto claramente esta resistencia y no se ha producido en este marco temporal, no se ve, no se ve menores, ¿no? Pero en este marco diario no se ve todavía la corrección, con lo cual un movimiento interesante podría ser este. Teniendo en cuenta que estamos un poco en subida libre, que no tenemos ahora pues ninguna resistencia clave, plantearnos cortos es una operativa muy arriesgada. Otra cosa es que el precio tuviera, ¿no? Aquí una resistencia, por ejemplo, ¿no? Una resistencia anterior del pasado que incluso, ¿no? Le confluyera con los psicológicos 21.000 y una vez alcanzada viéramos reacción, ¿no? Viéramos un cierre de largos, viéramos una entrada de cortos para plantearnos ese movimiento correctivo, cortos. Pero es que no la tenemos. Sí, tenemos unos números psicológicos que pueden actuar como resistencia, sí, pero no tenemos el apoyo de un nivel. Entonces, bueno, yo evidentemente no digo ni que sí ni que no, pero vigilemos, pero ahora mismo desde donde estamos, que estamos un poco en tierra de nadie, pues hombre, no, plantearnos cortos no lo veo como una operativa interesante en cuanto a probabilidad, Otra cosa es que iniciara la corrección y aquí llegara. Entonces aquí sí que ojos todos los posibles para ver qué ocurre aquí, porque evidentemente si tuviéramos indicios de un giro, pues una operativa de giro largo interesante y una continuación a largo hasta los máximos que alcanzará el precio, que ahora mismo pues no lo sé, también sería muy interesante. Hasta su final de impulso, ¿no? Alcista, si es que todo esto se produjera, sería el escenario pues más interesante. Y luego ya evidentemente pues buscar oportunidades operativas a largo, ¿no? Estamos subiendo, buscando zonas de reacumulación que se produjeran, que pudiera darnos pues algún tipo de operativa, ¿no? dentro del impulso alcista. En ese sentido, estoy hablando de este nivel, los máximos de la semana pasada, que ya vemos un poquito la vela del viernes, que dejó una pequeñita zona de resistencia y que podría ser, pues eso, no, un nivel técnico de menor importancia. No es lo mismo un soporte de este tipo que un soporte pequeñito que se haya un poco producido en una zona de descanso, ¿no? De reacumulación intermedia. Pero bueno, coincidiendo con los máximos de la semana anterior, máximos semanales, pues también le da un poco más de notoriedad, ¿no? a esta zona. Pero cuidado, tenemos los 21.000 que siempre son importantes, ¿no? Un número redondo muy cerquita, ¿vale? Entonces, pues bueno, planteamiento a largo si rompe la resistencia de los máximos de la semana pasada, si con prudencia en esta zona y sobre todo, pues eso, si el precio llegara a hacer la corrección, aquí sí que sería pues un punto interesante de compra siempre y cuando, ¿no? El precio nos diera indicios de tal tipo de operativa y además es que sería una zona muy observada por muchos operadores, ¿no? Bien, seguimos, vamos a analizar ya el último activo, el oro. Gráfico mensual, subida libre, muy alcista, pero dejándonos estos últimos 2 meses, no este en curso, sino los anteriores, diciembre, noviembre, una corrección, ¿no? Voy a bajar a gráfico semanal porque lo que tenemos aquí en gráfico semanal más visible es como una especie de triángulo
simétrico. No soy muy fan de ir buscando figuras, pero sí que se aprecia, ¿no? Unos mínimos crecientes, más o menos, trazo una línea un poco así, y unos máximos decrecientes que han dejado como este triángulo simétrico, una especie de banderín, cuya base, ¿no?, tenía también un poco este punto de apoyo, esa pequeñita zona de reacumulación que se rompió y actuó de soporte. Y estamos viendo, ¿no?, como la semana pasada ha roto por la parte superior el triángulo y podría llevarnos a la zona de los máximos. Entonces, claro, para operar esto siempre es más difícil porque son niveles a veces también un poquito subjetivos, ¿no? Y lo que son las directrices no son tan precisos. Pero bueno, fijaros que en gráfico diario, me voy a él, si a veces tenemos confluencias con niveles horizontales, puede ser un pelín más sencillo. Y fijaros aquí que en este último toque, ¿no?, a la directriz dejó esta resistencia, ¿vale?, esta resistencia horizontal aquí alrededor de la zona de los 2700, que fue rota al alza en la sesión del jueves pasado, el día 16, se produjo la corrección y hoy, en el día de hoy, estamos subiendo. Con lo cual, pues bueno, podría ser, ¿no?, como aquí también ocurrió, ¿no?, en esta resistencia que se rompió, ejerció de soporte, continuó subiendo, atacó a la siguiente, la rompió, ejerció de soporte, ¿no?, etcétera. Pero también tened en cuenta que este final de impulso alcista coincide con una zona muy potente de resistencia a los 2720 aproximadamente, que fue ya unos mínimos comunes, esa estructura de giro que se formó, una especie de hombro, cabeza, hombro, ¿no?, que lo actuó muy bien de resistencia aquí y otra vez aquí. Con lo cual sí que es una operación que puede ser, ¿no?, sobre todo algo muy a corto plazo, ¿no?, incluyendo pues una operativa más intradía que se está produciendo. Este largo que estamos viendo, ¿no?, más a más un poco dada el apoyo, ¿no?, de la ruptura de esta directriz, ¿no?, este movimiento, y sobre todo si rompiera los máximos dejados aquí, los máximos anuales, porque sí que no solamente es el final de impulso alcista, no solamente son los máximos del año, sino que es una resistencia que viene atrás y podría llevarnos a otra vez los máximos, ¿vale? Así que importante, interesante ver qué sucede aquí, porque eso sí que podría darnos una operación pues que podríamos buscar, ¿no? Igual, evidentemente, no es cualquier resistencia, con lo cual también, ojo, porque podría ser que el precio no la superara y tuviéramos alguna oportunidad de corto. Hablamos de una operativa swing súper a corto plazo, porque es que es un ranguito muy estrecho todo esto de aquí, ¿no? Pero aquí un giro podría llevarnos a un movimiento bajista que tendríamos que tener en cuenta mucho, y este soporte, porque aquí hay un nivel técnico, ¿no?, que podría actuar como tal y no seguir bajando, dado el contexto alcista que hay de fondo, ¿vale? Claro, tenemos un contexto en gráficos mensual, semanal, hemos visto, alcista. Esto, a priori, teniendo en cuenta la tendencia que le precede, es un movimiento de consolidación, de pausa, de reacumulación, con una forma un poco así triangular, y estamos viendo que está rompiendo esa figura triangular por la parte superior, ¿no? Con lo cual, un planteamiento de corto siempre es mucho más complicado, tanto de operar como a nivel de estadística, no de probabilidad, ¿no? Tenemos que seguir siempre lo mejor que podamos la fuerza del precio, y es alcista, con lo cual evidentemente el escenario más interesante sería buscar largos si rompemos esta resistencia que acabo de comentar, ¿no? Pero este movimiento que ya se está produciendo, pues tenedlo en cuenta para aquellos que a lo mejor hacéis algún tipo de operativa más intradiaria, más a corto plazo, ¿no? Lo que se está produciendo ahora mismo. Y este corto aquí, pues con mucha prudencia, sobre todo más en una operativa, muy, muy a corto plazo, casi movimientos intradiarios, pero observando muy claramente aquí pues que realmente esta zona actuará de resistencia y no pudiera con este nivel. Prioridad a largos, la fuerza es alcista y técnicamente estamos pues en un escenario 100% alcista de marcos superiores, ¿vale? Bien, nada más. Hemos hecho un repasín a 5 activos. Espero que os haya ayudado a nivel, formativo, sobre todo, es el enfoque. No buscamos aquí ningún tipo de operación, no estoy planteando nada ni sugiriendo nada, simplemente, ya veis, me enfoco todo, o sea, largos si se hace esto, cortos si se hace lo otro, con esta precaución, teniendo en cuenta lo que hace, simplemente para ayudaros a preparar activos y para ayudaros a preparar un poquito escenarios operativos.
Bien, chicos, pues nada más, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, pues os animo a darle un like, a suscribiros al canal y nos vemos en este tipo de vídeos pues la semana siguiente. Y a nivel de vídeos diarios, preparando las sesiones intradía con los futuros americanos, pues ya mañana porque hoy es festivo. Venga, que paséis un buen lunes y hasta mañana. Adiós.